llega nuestra sección En Contexto. En esta sección que damos perspectiva a las noticias que son importantes alrededor del mundo, y hoy con el María Angulo en el estudio. Un saludo para ti, Ángela. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes para ti, y vamos a hablar de estas medidas que hacen parte del Plan de Defensa de la Unión Europea y que han generado controversia, ¿no? Porque hay quienes dicen que se puede estar generando un temor infundado dentro de la Unión Europea al entregar estos boletines en los que se pide a la gente que se prepare para una posible guerra, para un posible desastre climático, para incluso un posible ataque cibernético. Bruselas presentó la estrategia con la que busca la aprobación de la Unión Europea para afrontar este registro de crisis. ¿De qué se trata y cuáles son las reacciones? Así es, Ángela, como bien lo indicas, ha desatado reacciones divididas, y de hecho, luego de que la Comisión Europea presentara la estrategia de preparación de la Unión Europea, que hace parte del programa de rearme para hacerle frente a una eventual crisis en materia de seguridad y que se integra a las directrices del denominado Libro Blanco de la Defensa, se han presentado en efecto diversas reacciones. Mientras que los líderes de los 27 respaldan las propuestas que impulsan un aumento del gasto en defensa, analistas y expertos se han cuestionado si será posible que la Unión Europea logre la independencia de Estados Unidos en esta materia en solo 5 años, si en efecto este programa los llevará por el camino correcto y si medidas como la instrucción que mencionabas, Ángela, dada a los ciudadanos de prepararse en casa con un kit de supervivencia, está generando un ambiente de temor innecesario con el objetivo de justificar el aumento de la deuda en las naciones para poder, en efecto, suplir el incremento de los gastos. Lo que se plantea el plan se sustenta en el peor de los escenarios, que sería el registro de un eventual ataque armado, y que, según los argumentos de la Unión Europea, se da en el contexto de las tensiones con el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y ante una posible respuesta militar suya por el respaldo ofrecido por la Unión Europea al gobierno de Volodymyr Zelensky. Ahora vemos que algunos expertos han analizado la situación y se preguntan si de verdad es que hace falta pensar en una hipotética invasión rusa en las naciones europeas para justificar este gasto de defensa. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, Ángela, pues sobre este tema, justamente este jueves, el diario español El País ha publicado este artículo de opinión titulado "Lo más importante para la defensa de Europa no son las armas", en el que Jesús Núñez Villaverde, él es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, se plantea varias interrogantes acerca del plan de defensa de la Unión Europea. Lo que nos dice el experto es que las estrategias que contempla el Libro Blanco de la Defensa han llevado a naciones como, por ejemplo, Alemania, a buscar la manera de reformar su constitución para poder elevar el gasto en materia de defensa, en una medida que llevaría también a ese país y a los demás que hacen parte de la Unión Europea a elegir entre dos caminos. El primero es aumentar la carga fiscal y el segundo es reducir el gasto de los programas públicos, con lo cual existe el temor latente de que algunos programas sociales pudieran llegarse a verse afectados. Al respecto, Núñez Villaverde dice, abro comillas, "no nos engañemos, aún en el hipotético caso de que se movilicen los fondos anunciados y los 27 se alineen en una misma dirección, la dependencia de Washington seguirá siendo una realidad incuestionable dentro de un lustro, dado que nuestras industrias de defensa no serán capaces de producir todo lo necesario para sustituir a Estados Unidos", cierro comillas. En este apartado, el analista concluye que no hace falta pensar en la hipótesis de tropas rusas invadiendo los países de la Unión Europea para entender la conveniencia de la autonomía estratégica, pero dice también que apuntar hacia el horizonte del rearme militar es, a su juicio, volver a confundirse de camino. Bueno, y sin embargo, yo solamente voy a hacer una acotación, y es que nunca creímos que fuera posible en esta década que un país invadiera a otro, que Rusia invadiera Ucrania. Este escenario era inimaginable hace algunos años. Lo era. Pero justamente esta instrucción dada a los ciudadanos de un kit de supervivencia estuvo acaparando los titulares de la prensa internacional. ¿Cuáles son los elementos que recomiendan que los europeos tengan en sus casas y qué posiciones ha suscitado además esta recomendación?
En efecto, Ángela, los elementos que la Unión Europea recomienda que sus ciudadanos tengan en casa dentro de la llamada bolsa o paquete de resiliencia son suficiente agua potable y alimentos no perecederos, un botiquín con implementos esenciales como por ejemplo alcohol, bandas para hacer curaciones, pero también medicamentos, al igual que bolsas o sacos de dormir y mantas térmicas y linternas. También un radio de baterías para enfrentar una eventual situación de incomunicación total por la caída de las redes de conexión móvil y de internet, así como suficientes baterías para mantener en funcionamiento estos elementos, al igual que navajas y abrelatas. Pero según lo indicado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se trata de una suerte de advertencia apocalíptica, sino de que los ciudadanos se preparen para posibles eventualidades, mientras que para altos funcionarios, como por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, nadie está preparándose para una guerra y el objetivo del plan de rearme es integrar a la industria de defensa europea, ante lo cual los ciudadanos no deberían sentir el temor, Ángela, de verse afectados. Ahora, además de este kit de supervivencia, Eli, la Unión Europea también planea poner en marcha otras acciones que buscan preparar a la población ante una posible emergencia. ¿Cuáles son esas acciones? Así es, además de este kit de supervivencia, la Unión Europea también planea poner en marcha otras acciones para preparar a la población ante una posible emergencia. Estamos hablando, Ángela, de la creación de una plataforma o aplicación digital que ubique los refugios hacia los cuales los ciudadanos se podrían desplazar. En segunda posición figura la implementación de un plan de coordinación europea de reservas estratégicas, esencialmente de fármacos, alimentos, materias primas esenciales y energía. Y como tercera acción complementaria figura el desarrollo de simulacros periódicos para preparar a la población para reaccionar ante una emergencia y controlar el funcionamiento de la red de alarmas, así como también el establecimiento del llamado Día Europeo de la Preparación, que sería, Ángela, una jornada en la que las entidades se unirían a los ciudadanos para prepararlos ante una eventual crisis. Bueno, llegamos así al final de esta crónica. Gracias, El, porque nos amplías mucho más la noticia, nos la pones, como bien dice la sección, en contexto. Gracias a ti, Ángela, por recibirme. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.